En medio de este reordenamiento global de fuerzas y de poder, hubo elecciones este fin de semana en Alemania. Ganó el partido de centro derecha, la Unión Democristiana, el partido de Angela Merkel y de otros pues importantes presidentes de Alemania. Y el tema aquí es no nada más que ganó este partido, sino que la ultraderecha, además la ultraderecha liderada por un personaje verdaderamente opuesto a lo que uno tendría en mente como un personaje de ultraderecha, ya vamos a platicar sobre ello. La ultraderecha tuvo un incremento del 100% de su votación con respecto a las votaciones anteriores de hace solamente 4 años, y ahí es donde está uno de los temas importantes y peligrosos. La Unión Democristiana ya dijo que no se quiere aliar para formar gobierno con la ultraderecha. Sin embargo, pues ahí está ese grupo político importante, creciente y muy vivo en la política alemana y en general en la política europea. Solange Márquez, internacionalista, me da siempre mucho gusto platicar contigo, Solange. Al contrario, Ana Francisca, el gusto es siempre mío. Cuéntanos un poco, a ver, son resultados que más o menos se esperaban. Sin embargo, pues esta subida, digamos, el duplicar los votos de la ultraderecha, evidentemente es un foco rojo que está ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Estos resultados se esperaban, aunque fíjate que los democristianos, la Alianza Conservadora esperaba obtener un par, por lo menos, de puntos porcentuales todavía más de lo que obtuvo. Se quedó en 28. Sí. Ellos estaban apostando a algo arriba de 30%, que les diera un poquito más de margen y un poquito más de comodidad para formar gobierno. Pero sí, la nota, como bien lo dices, es el crecimiento de la ultraderecha. Y esto, bueno, se debe principalmente a los temas migratorios. Los dos temas principales en la agenda electoral fueron el económico, por supuesto, pero el tema migratorio, y particularmente por todos los atentados terroristas que ha vivido, pues no solo Alemania, sino toda Europa en los últimos por lo menos 18 meses. Alemania en los 4 meses, en los últimos 2 meses nada más de la campaña, tuvieron 4 atentados terroristas, incluso uno de ellos el día previo a la elección. Entonces esto pues movió mucho al electorado hacia una política muy antimigratoria, que es la que tiene la ultraderecha. Ahora, la buena noticia es que los demócratas cristianos no quieren formar gobierno con ellos. Seguramente van a buscar a otros aliados para poder formar gobierno. Sin embargo, no pueden ser ignorados del todo los ultraderechistas, porque ahí están y ganaron sus escaños, ¿no? Absolutamente. Afortunadamente, desafortunadamente para los socialdemócratas, perdieron, tuvieron un número históricamente el más bajo que habían tenido, por lo menos desde los años 90. Sin embargo, el 16% que obtienen los socialdemócratas les permite colocarse en la tercera fuerza. Y al parecer, bueno, el nuevo gobierno se estaría formando con la CDU, con los conservadores, los cristianos, la Unión Social Cristiana, con los socialdemócratas. Y esto permitiría tener un margen muy chiquito. Tendrían apenas 328 de los 630 asientos que hay en el Parlamento, pero les permitiría formar gobierno sin tener que recurrir a los asientos de la ultraderecha. ¿Qué va a pasar con la ultraderecha? Pues la ultraderecha sí, definitivamente, al quedar en segundo lugar, pues van a tener mucha injerencia y una gran importancia en las cosas que se aprueben en el Parlamento, particularmente en los temas migratorios. Y creo que ahí es donde va a ser lo más complicado. Creo que le van a apostar sobre todo a convertirse en una oposición obstruccionista para reforzar su posicionamiento rumbo Sí. al 2029 y las próximas elecciones. Oye, cuando uno, tan pronto comenzaron a salir los resultados, también salieron mapas de Alemania y seguramente los viste, como la parte de la Alemania democrática, es decir, la Alemania comunista y la Alemania occidental,
pues todavía existe esa división en términos de votaciones, ¿no? A pesar de que o sea, lo único que nos dice es, claro, pues no se han podido igualar los beneficios para todos los alemanes y sigue habiendo pues un abismo de separación entre estas dos regiones, ¿no? Entre lo que fueron dos países, pues. Efectivamente, sí. Y fíjate que es muy curioso porque del lado del este, lo que antes fue la Alemania del Este, el voto mayoritariamente fue por la ultraderecha. Y pues toda lo que era la Alemania occidental votó particularmente por los conservadores y por los socialdemócratas. Interesante, ¿por qué? Pues porque al final lo que nos dice, y si vemos también, si se comparan estos mapas que mencionas, si comparamos esos mapas con los mapas del ingreso, por ejemplo, de los alemanes promedio, de los trabajadores, también nos damos cuenta de que definitivamente el lado este no está tan desarrollado, no tiene los mismos niveles de ingreso que tiene el lado oeste. Hay una gran fractura todavía, 35 años después de la integración, pues al parecer no hay esta integración del todo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera Sí, nos sí. dicen los datos y me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Pues porque al final esta tendencia a la radicalización, pues no solamente se da ahora en Alemania, lo hemos visto en muchos otros países y claramente la radicalización pues tiene una tendencia a darse más en todas estas zonas donde hay mayor pobreza, donde hay mayor marginación y creo que pues va a ser un reto para el próximo canciller alemán y para el próximo gobierno en Alemania. Oye, a ver, ahora creo que hay que detenernos un segundo a hablar de la líder de este partido de ultraderecha Alternativa por Alemania, que es lo opuesto a lo que uno tendría en su cabeza como líder de un partido de ultraderecha, porque es una mujer gay que se casó con otra mujer que de origen de Sri Lanka, o sea, su esposa es de Sri Lanka, viven en Suecia o en Suiza, no sé si es en Suecia o en Suiza, porque no, ella dice que no puede vivir en Alemania porque está amenazada, pero es el opuesto a lo que uno tendría en mente con respecto a una líder de ultraderecha. ¿Cómo explicar este fenómeno, Solange? Fíjate que es muy curioso, ella ha sido, ha sido suficientemente inteligente como para vender internamente dentro de la coalición de la ultraderecha, el vender que esto de alguna manera no es contradictorio con la forma en que vive. El hecho de que ella sea, por ejemplo, homosexual declarada, no es contradictorio con los valores que se promueven. Una frase que yo me acuerdo que ella mencionó, por ejemplo, en esto, que decía, como algunos quizás sepan, vivo con una mujer, tenemos a 2 niños, soy homosexual y estoy en este partido, aún a pesar de mi homosexualidad, ojo con eso, no a pesar de mi homosexualidad, sino a causa de mi homosexualidad, con el objetivo de alguna manera de ayudar a los demás a controlar su homosexualidad. Es muy curioso porque ella de alguna manera admite lo que es, pero lo toma como una forma de llegar a otros y decirle al partido, bueno, pues tenemos que arreglarlo, porque estos son otros problemas, ¿no? Uh-huh. Es muy curiosa ella en su concepción, por ejemplo, sobre Hitler, ¿no? Ella consideraba a Hitler no un conservador, sino un libertario, y además ella incluso pensaba que Hitler era comunista. Uh-huh. Entonces, Sí. tiene una forma de pensar absolutamente radical que ha logrado convencer a una buena parte del partido. Y creo yo que aquí también hay un elemento muy importante y tiene mucho que ver con el tema nuevamente migratorio. Una buena parte del electorado de la AfD, de este partido ultraderecha, tiene que ver, o son todas estas personas, todos estos alemanes que están muy en contra de lo que está sucediendo en su propio país, con toda esta migración pues desordenada que se dio durante la época de Angela Merkel, más de 1.3 millones de migrantes, muchos de los cuales viven en Alemania, aún siendo considerados posibles terroristas, aún habiéndoseles negado la posibilidad de permanecer con un
permiso de refugiado humanitario, se les han negado estos permisos, pero permanecen en el país. Y esto ha desatado, y lo que decía yo al principio, sumado a todos estos atentados terroristas, ha desatado una ola, sobre todo entre los jóvenes, y esto también es importante, Sí, sobre sí, todo entre sí. los jóvenes alemanes, decir, pues ya estamos cansados de estos problemas migratorios, no queremos tenerlos. Por eso es que se le ha perdonado, me parece, muchas de estas incongruencias a Alice Weidel. Creo que al final su personalidad es bastante carismática, es bastante, vaya, yo no coincido con sus postulados, No, pero no. por lo que he visto, por la forma en que ella se expresa, pues realmente hipnotiza a una buena parte y puede convencer a una buena parte Sí, de sí, sí. jóvenes que no se encuentran o no se hallan ya con la CDU o con los conservadores o los partidos políticos tradicionales. Bueno, pues dobló su votación, nada más con decir eso, ¿no? Dobló su votación en Sí, 4 años, ¿no? O sea, en 4 años exactamente. dobló la votación. Y veremos qué pasa en 2029, porque ellos le apuestan a convertirse en gobierno en 2029. Ya lo veremos. Te agradezco, como siempre, Solange, que platiques con nosotros. Al contrario, Ana Francisca, un abrazo. Gracias, igualmente, buen arranque de semana. Un abrazo a las 7:36.